tengo que salir casi en lancha de una estación del metro, pero no sé si a ustedes les tocó ahí por el rumbo donde viven. Y yo, y ahorita espero que no. Y no nos vuelva a suceder, pero ya por lo pronto ya cerré porque ya me estaba yo acá. Vamos al tema. Eh, Hasta donde yo recuerdo, terminamos de ver todo lo que representaba apoyándonos en la etimología para observáramos cómo con el simple hecho de averiguar cuál es el origen etimológico de una palabra, nos va dando muchas pistas acerca de su significado. Entonces habíamos encontrado ahí que había eran hablando eran 5 elementos, ¿verdad? Hábitos, usos y costumbres, y luego eran los otros dos que eran el temperamento y el carácter, ¿no? Decíamos que eso, desde el punto de vista de los elementos, ¿verdad? Que daban un significado, ¿sí? Daban un significado. Que las arañas. Ok. Yo creo que sí va a llover. Sí, oh, qué caray. Eso no creo que sea coronavirus porque ya tengo las 2 dosis desde hace una semana. Claro que espero que no me hayan puesto agua, aire o placebo. Si no, pues ya valí. Bueno, entonces teníamos los tres significados, que era hábitos, usos y costumbres. Esto se refería a las acciones que hacía el individuo de manera repetitiva, constante, reiterada, etcétera, ¿no? Y luego decíamos que los otros dos elementos, porque son 5, eran el temperamento y el carácter, que hacían referencia al comportamiento. Sí, decíamos que los cinco tenían que ver con todos los otros elementos que eran el tercer significado de ética, que se referían a un espacio vital, podemos decirlo así, porque se referían al lugar donde uno nace, a la patria, ¿verdad? Al lugar donde uno vive, ¿sí? A nuestra residencia, nuestra morada, ajá, ¿sí? Al lugar donde uno se desenvuelve, ¿verdad? Que era el vecindario de la nación, etcétera, ¿no? Pero decíamos que estos últimos elementos, el lugar donde uno nace, el lugar donde uno vive, el lugar donde uno reside, e incluso el lugar donde uno muere, ¿verdad? Tenían una influencia determinante sobre los demás elementos, es decir, sobre los otros 5, aunque el cuarto elemento, el temperamento, la mayoría de los estudiosos señalan que sobre ese no tenía efecto el lugar donde uno vive, donde uno se mueve y donde uno pues, finalmente termina sus días. Ajá. Porque decían que el temperamento es innato, ya lo trae uno de herencia, ya lo trae uno por genética,
Entonces, ahí en el temperamento no puede influir el lugar donde uno nace, donde uno vive, y no hay manera. Eso Profe, dicen, ajá, ya cayó el gol del América. no me digas, no, pues, 1-1. ¿me estás engañando o me quieres hacer enojar? ¿En Si me serio? engañas, te vas a ETS, bro. No, pues si es campeón de la América, pues voy a tener que reconocer que no sé de fútbol, ¿verdad? Pero bueno, y si no es, pues Eso ya, no pasará, profe. no, yo creo que no, ¿verdad? Hay que echarle buena vibra hacia al asunto. Bueno, ahorita para el segundo tiempo ya terminamos para ver cómo acaba. ¿Eh? Nos vamos a ir rapidito. Gracias. Entonces decíamos que es el lugar donde uno vive, ¿verdad? El lugar donde uno nace, donde uno vive, donde uno se desarrolla, donde uno muere, influencia, no es influencia, influencia porque no lleva acento, influencia a los demás elementos, ¿sí? A los usos, a las costumbres, a los hábitos, al temperamento y al carácter, aunque los psicólogos señalan que en el temperamento no influencia, ¿sí? Porque el temperamento dicen los psicólogos que ya lo traemos innato, es decir, de nacimiento, ya lo traemos, ¿verdad? En nuestro ADN, ya es una cuestión genética, es una cuestión de herencia biológica, ¿sí? Entonces ya no, entonces sería nada más sobre 4 de los elementos, los hábitos, los usos y las costumbres, ¿verdad? Y el carácter. El carácter sí se forja a partir de la convivencia humana en un lugar específico, ¿no? Pero, sin embargo, ya las últimas corrientes de psicólogos han señalado, han planteado y han demostrado que del temperamento hay un porcentaje que sí puede ser modificable por el entorno geográfico, social, ¿verdad? Sí puede modificarse, ¿sí? ¿Qué tanto? No se sabe. No se sabe si es el 80 que no se puede modificar y el 20 que sí. Es muy variable de acuerdo al lugar y de acuerdo al comportamiento que tenga uno y de acuerdo a la fuerza genética de lo que nos hereden nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Pero de cualquier manera, podríamos decir que en los 5 elementos hay una influencia, ¿verdad? De digamos, el terruño, el pueblo, el barrio, la colonia, los cuates, etcétera, etcétera. Esa influencia se da en todos los elementos que vemos de comportamiento humano, un poco menos en el temperamento, ¿sí? Porque, bueno, ya lo señalábamos, ¿no? Que en el temperamento es muy complicado, ¿verdad? Aquí decíamos que el temperamento y el carácter, pero el temperamento era innato y el carácter era aprendido o adquirido, ¿no? Y después sí alcanzamos a ver esto, ¿verdad? Sí, profe. Pero si todavía no les comparto. Sí. A ver, déjenme, les voy a compartir así, mientras vamos viendo, vamos revisando, vamos y ya lo vimos. Esto ya lo vimos porque ya, ahorita por cualquier cosa aquí le vamos viendo, ¿sí? A ver si vamos, y ahorita lo que vamos a ver es las diferencias entre la ética y otras disciplinas, y que ya habíamos empezado a platicar algo de eso, pues como una introducción, y una breve historia de la ética a partir de Sócrates, aunque en Mesopotamia, ¿verdad? Antes de Sócrates, unos intentos, no solo en Mesopotamia, en Egipto, incluso en la India, en esos 4 civilizaciones, algunos intentos por establecer las normas éticas. Eso lo vamos a platicar también. El código de Hammurabi en Mesopotamia, vamos a ver que ahí intento ya formal de hacer un reglamento, una ley, un código como se le llamó, que es de Hammurabi, que establecía que si tú causabas un daño, te iban a aplicar la misma, ¿no?
ojo por ojo y diente por diente, que era la ley del talión que aparece ahí en el código de Hammurabi. ¿Sí están viendo la lámina? Ustedes me dicen si la ven. Sí, profe. Sí, sí se ve. Sí se ve, Perfecto. profe. Esta sí la habíamos visto. Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Bien, esta sí la habíamos visto porque es lo que decíamos de un diagrama de Venn. Se aparece el temperamento de un cabecito ahí fuerte y luego vemos el carácter circulado por unos puntitos ahí. Entonces, al cruzarse el temperamento con el carácter, hay una franja, un espacio donde coinciden, donde comparten, y es lo que dicen algunos especialistas actualmente, que el temperamento sí puede ser moldeable, ¿sí? Una parte, no todo, ¿sí? Pero que una parte del temperamento sí puede cambiarse. Ajá, y puede cambiarse por las circunstancias que rodean, por la vida cotidiana que nos hace interactuar con los demás vecinos, ¿verdad? Entonces, eso nos va haciendo que ese temperamento que ya traíamos heredado, sí pueda cambiar. Entonces, esta porción es la única que se escapa a la influencia de el lugar donde vivimos, el lugar donde nacemos, el lugar donde vivimos, el lugar donde nos desarrollamos y el lugar donde finalmente nos morimos, ¿sí? Eh, eh, Nuestra colonia, nuestro barrio, etcétera, nuestra ciudad, ¿verdad? Nuestro, Nuestra alcaldía, nuestro país, etcétera, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que los argentinos le llaman a esto el atavismo del barrio, dice. O sea, no se te quita, eh, por más que te desarrolles, no se te quita esa cuestión de la vida del barrio. Eso te ata, es como ponerte en los pies una bola de metal y que no te deja avanzar, no te deja salir de ahí del barrio, no te deja crecer, ¿verdad? Y en México anterior, digamos, a lo que llaman México moderno, después de Miguel Alemán, ¿verdad? Pues después de la Revolución, se le llamaba arraigo que viene de raíz, imagínense, de raíz, ¿no? A los niños mexicanos, todavía hasta hace poco, el cordón umbilical que se les cortaba cuando dejaban de depender completamente al 100% de la madre, el cordón umbilical, hacían un hoyito ahí en el patio y lo enterraban para que nunca te alejaras del lugar donde naciste. Ajá. Y las canciones, ¿verdad? Pues nos hablan de eso, ¿no? La más característica que se volvió casi un himno mexicano es la canción mixteca, ¿no? Que dice, qué lejos, ¿de qué? ¿Cómo dice esa canción mixteca? Eh, a ver, nadie sabe la letra de la canción mixteca, la de que lejos estoy de donde he nacido y quisiera llorar y quisiera morir o reír del sentimiento. No, nadie se acuerda, ¿no? A ver si les digo de un reggaetón y de seguro se lo saben tremendamente. Bueno, pero hay una canción. Vamos a ver, a escuchar después la. Ah, bueno, pues no, pero no la puedo yo proyectar. La canción de un cuate que muere, ¿verdad? Muere lejos de México y que quiere que lo traigan, ¿no? A morir aquí a su tierra, ¿no? Entonces, esa es una cuestión en la que se ve mezclada, ¿verdad? Todos estos elementos que vimos, costumbres, hábitos, usos, temperamento, carácter, el lugar donde vivimos, donde nacemos, el lugar donde vivimos y el lugar donde morimos, ¿no? Aquí en México incluso hasta el cambio de colonia, pues a veces nos puede asentar mal, ¿no? O sea, no cae muy bien. Pero bueno, entonces eso es lo que estuvimos viendo, lo que la etimología nos da pistas de lo que es la ética y que son muy acertadas. Son muy, vamos a ver que viene del griego y quiere decir ética, y mors viene del latín y quiere decir moral, ¿sí? Y adivinen qué. Si hacemos un análisis de que ya lo hicimos, que son estos 5 elementos
más lugar de nacimiento, lugar de residencia, lugar de habitación, ¿verdad? Si hacemos así como hicimos este análisis de ethos, si hacemos el análisis de mores, que en latín quiere decir moral, sorpresa, sensacional. El ethos griego y el mores latín, es decir, estos 5 elementos más lugar de residencia, nacimiento, residencia y muerte, ¿sí? Estos 6 elementos son lo que significa ethos, ¿sí? Estos 6 elementos. Ethos, griego, todo esto. Hábitos, usos, costumbres, temperamento, carácter, lugar de nacimiento o patria, lugar de residencia, etc. Pues mores en latín, exactamente lo mismo, ¿sí? No son lo mismo, compañeros, fíjense, ahí está la paradoja, ¿no? O sea, ethos en griego y mores en latín significan lo mismo. Esto usamos, por eso lo hicimos con la ética, porque son los mismísimos que pasan mores, pero que no son lo mismo. Y ahí es donde vamos a tener que empezar a diferenciar primero a la ética con su propio viaje, ¿sí? La ética de la moral. Habíamos empezado a ver algo de eso, no he terminado de hacer esa presentación, ir seleccionando, creo que ya habíamos empezado a ver así de manera suelta algunos aspectos que diferencian a la ética de la moral, ¿sí? Entonces vamos a ver por acá. Sí, empezamos a ver algo de esto. Ahorita vamos a ir viendo. ¿Sí? Decíamos que una primera diferencia, que la primerita que nos debe quedar presente, a ver si está por aquí, esa. Luego regresamos a estas otras. ¿Sí empezamos a ver esos esquemitas? ¿No recuerdan? ¿No? Ah, perfecto. Bueno, entonces, ok. Muy bien, entonces vamos a ir viendo. La primera regla de que localizo una, donde está eso. La primera diferencia, la más importante, es que la ética es la disciplina que estudia los actos morales, ¿sí? La ética es la disciplina que estudia los actos morales, ¿sí? Es decir, la moral es estudiada por la ética, ¿sí? Entonces podríamos hacer un parangón, una analogía de que la ética es el equivalente a la ciencia. Ajá. Y la moral es lo que estudia la ciencia. Entonces la ética es más amplia, más importante, porque es como si fuera, por ejemplo, las matemáticas, ¿sí? Y que la moral fueran, pues todas las operaciones, ¿verdad? La suma, la resta, la división, las fracciones, todo el rollo ese, ¿no? Eso sería el equivalente a la moral. Y las matemáticas sería el equivalente a la ética. Bueno, más fácil. Y por ahí viene, creo que en una de las láminas. La ética sería el equivalente a la biología. Y la moral sería el equivalente a la célula. Es decir, la biología estudia a la célula. El objeto, esto está bien complementarlo de esta manera. El objeto de estudio de la ética, el objeto de estudio de la ética es la moral. ¿Sí? Así como el objeto de estudio de la biología es la célula.
Esto quiere decir que la ética es más, más general, más extensa, más, abarcante que la moral. La moral es algo concreto, la ética es algo abstracto, general, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, es decir, cuando dicen es que la moral es o no, no, espérate. Lo importante es la ética, porque la ética estudia los actos morales. La ética estudia a la moral. La moral no es más importante que la ética, ¿sí? Entonces, quien quiera decir es que yo actúo moralmente, pues bueno, está diciendo que no actúa de una manera superior, de una manera ética. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la ética es la ciencia que estudia a la moral. Uh-huh. Entonces, esa es la primera diferencia que tenemos que tener presente. Ajá. Podríamos decir que la ética tiene una jerarquía mayor que la moral. Uh-huh. La moral es nuestra manera de conducirnos diariamente. Ajá. Desde que nos levantamos, desde que nos encontramos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, todo eso que estamos haciendo son actos morales. Uh-huh. Esas normas morales fueron impuestas ahí en casa, ¿verdad? Generalmente, quienes los imponen son los padres, uh-huh, asesorados por los abuelos o influenciados porque son hijos de ellos. Entonces, ellos son los que imponen las normas morales. A los hijos no les pedimos que participen. Oigan, fíjense aquí que queremos poner esta norma. Uh-huh, que todos los días tenemos que sentarnos juntos a comer, ¿sí? Entonces, no, pues es que yo tengo que hacer una tarea de ética y responsabilidad social. Entonces voy a estar muy ocupado. No, pues es que yo quiero ver un juego de fútbol. A esa hora va a haber un juego de fútbol. No es que yo quiero ver un concierto que van a pasar. No, 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 no. No estamos pidiendo qué vas a hacer. Tú llegas a comer. Aquí tenemos que comer todos juntos. Que eso ya no se cumple, ¿verdad? Ya es algo que pasó a la historia, ¿no? Pero los hijos no participan, ¿no? Entonces dicen, mira, te vas a la fiesta, pero regresas antes de las 12 de la noche, ¿no? No, pues ¿cómo? Pues, es cuando va empezando lo bueno de la fiesta. Pues, dame chance de llegar a las 2, ¿no? No, 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 las 2 no, y aparte ya es muy peligroso, etcétera, ta, 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 ta. Que es cierto, lo cual es cierto, ya es súper peligroso ya. Bueno, ahorita nosotros no, porque no salimos, pero en otros lugares de la República ya ven lo que ha estado sucediendo. A pesar de la pandemia, siguen aumentando los crímenes dolosos, homicidios, pero también los feminicidios, ¿no? A pesar de la pandemia, de que salimos menos, ¿no? Bueno, entonces, esa es la cuestión. Las normas, ¿verdad? Son impuestas, ¿sí? Por los padres de familia, y luego los padres en ocasiones se dejan influenciar por los vecinos, que es el entorno siguiente, le hacen caso al sacerdote, le hacen caso al profesor, ¿verdad? Le hacen caso a los medios de comunicación, al programa de Rosa de Guadalupe, y como dice el dicho, y es que así, aquí salió esto, mira, si un miembro, una hija de familia se embaraza, esto hay que hacer, ¿no? Y ya si ves que hay un airecito y aparece una rosa junto al espejo, pues ya la hicimos, ¿no? Entonces, eh, van siendo varias capas de factores externos que van señalando cuáles van a ser las normas, ¿no? Las leyes son parte de eso. Uh-huh. Las leyes también no decidimos, tenemos un representante en el Congreso que es el que decide por nosotros, porque nosotros lo elegimos y él dice, ¿saben qué? Que el uso de la marihuana, pues no, más no se puede todavía, ¿verdad? Ah, pues ¿cómo? Porque es que nosotros queremos que ya se legalice. Pues sí, pero nosotros no. Es que nosotros te elegimos para que votaras ahí. Ah, pues sí, pero ese ya me eligieron, pero ahora yo ya hago lo que quiero. Ah, bueno, ¿no? Y en casa, bueno, si uno empieza a, a infringir esas normas, pues hay ocasiones que toman una decisión imperativa los que hacen que las normas se cumplan y entonces pues hay un argumento clásico, ¿verdad? Que utiliza el adolescente que ya se vuelve joven,
que dice, pero ¿por qué me quieren dar esas instrucciones si yo ya cumplí 18 años? Legalmente yo ya soy mayor de edad. Yo ya puedo utilizar mi propio criterio para normar mi conducta. Y los que implementaron esas normas, ayudados de otros actores, el sacerdote, la tele, el profesor, ¿verdad? La tradición de los abuelos, todo eso, agarran y dicen, ah, sí, tienes 18 años. Mientras vivas aquí bajo esta casa, tienes que cumplir las normas de esta casa. Tengas y bueno, se dan casos, ¿no? Que hay gente, que hay hijos que siguen cumpliendo las normas ahí en el hogar, ¿no? A diferencia de los países anglosajones que hemos comentado, que ahí no, ahí luego les salen las alas y quieren volar. Uh-huh. Acá luego nosotros mismos, los padres de familia, no queremos que vuelen, ¿no? Bien, pero ese es el segundo aspecto, ¿no? Entonces, la ética es más importante porque es la ciencia y la moral es el equivalente al objeto de estudio de la ciencia, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, ahorita con esto que estuvimos platicando, establecemos otro principio fundamental, que hay otra diferencia fundamental de la ética versus la moral, ¿sí? La moral, como ahorita establecimos, el escenario que ahorita vimos es que la moral nos es impuesta desde afuera. Uh-huh. No nomás a los hijos en la casa, ¿eh? A todos los miembros de la sociedad, la moral les impone normas. Ajá. ¿Sí? Entonces, a los padres hay quien les imponen también normas, decíamos, a los padres de familia, pues está las leyes, está las costumbres de la colonia, del barrio, ¿verdad? Está la gente grande, el consejo de gente de la tercera edad, los abuelitos, ¿verdad? Que también opinan, ellos. Uh-huh. Está el sacerdote o el pastor, o como se le llama según la religión que uno tenga, ¿verdad? También nos imponen, ¿sí? Y están los medios de comunicación que también nos imponen. Uh-huh. Entonces, pero es desde afuera hacia adentro del individuo, es decir, no nos dejan pensar, no nos dejan razonar si la regla es buena o es mala, simplemente la tenemos que obedecer y cumplir, todos a todos los niveles, ¿sí? Puse el ejemplo inicial porque es el que está en el último escalón, ¿verdad? El adolescente, pues cumple las reglas en la casa, cumple las reglas en la escuela, cumple las reglas allá afuera en la colonia, con la policía, cumple las reglas con los vecinos, cumple con todos, él no tiene para dónde hacerse. Los demás, bueno, cumplen de los que están arriba y se las hacen cumplir a los que están abajo, ¿sí? Entonces ahí, bueno, está más tranquilo. Pero entonces, repetimos, la moral, la moral son códigos de conducta externos que nos son impuestos, no nos dejan decidir si los aceptamos o no, o participar en la elaboración de esas normas, no nos dejan. Uh-huh. En cambio, la ética es totalmente individual, es libre y surge del interior del individuo, sin que nadie se lo imponga o nadie nadie lo obliga a aceptarlo, ¿no? En la ética no hay obligaciones. Uh-huh. La ética surge de un convencimiento personal, de que la norma es algo bueno para la sociedad, para el individuo y para la sociedad. Tiene que hacer esas dos. Tiene que ser bueno para el individuo y bueno para el grupo colectivo, ¿no? Pero debe surgir del individuo mismo, uh-huh, en plena libertad, en pleno uso de su libertad. Ajá. Esto es bueno, no porque me lo haya dicho mi abuelito, sino porque yo considero que sí es bueno para mí y bueno para la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones una norma se puede convertir en ética, una norma moral, perdón, en ocasiones la moral se puede convertir en ética, ¿sí? Por ejemplo, si nos dicen en casa,
oye, pues, ponte el cubrebocas, porque, pues, te cuidas tú y cuidas a los demás. No, pero es que el presidente López Obrador y López-Gatell dicen que no sirve. Bueno, pero nosotros estamos diciendo que te lo pongas, porque aquí vivimos, 10 gentes, ¿verdad? Y la sana distancia no se puede guardar, entonces consideramos que el cubrebocas, no, que, pues te vamos a obligar a que te lo pongas. No, pues a mí no me obliga. Sí, ya dijo López Obrador, si no los acuso con López Obrador, ¿no? No, pues bueno, pero tú empiezas a ver, ¿verdad? La situación y vas viendo que donde se usa el cubrebocas de manera constante y de manera permanente, hay menos contagios. Empiezas a informarte en la prensa, en los medios de comunicación y te van diciendo cómo el cubrebocas pues, disminuye, en qué porcentaje disminuye el cubrebocas los contagios, ¿no? Y entonces tú vas llegando a una propia conclusión sin que nadie te obligue, y sin que nadie te obligue, llegas a tu casa con cubrebocas y dicen, ¿qué te pasó? No, pues yo ya me convencí de que el cubrebocas sí es útil para mí y es útil para los que me rodean. Ah, no, bueno, qué bueno. Sí, pero nadie me obligó. Entonces hay una cuestión moral que te querían aplicar tus padres o tus vecinos, ¿verdad? Etcétera. Tú ya lo racionalizaste, lo interiorizaste y lo decidiste. Entonces, de ser moral se convirtió en ético. Porque en la ética nadie te obliga. Tú solito llegas al convencimiento de que tirar la basura en la calle no es bueno ni para tu casa ni para los vecinos, ¿sí? Tú solito llegas al convencimiento de que usar el cubrebocas te protegía a ti y protegía a los demás. Ajá, ¿sí? Tú solito llegas al convencimiento de que no ibas a asistir a la fiesta que hicieron los de la secundaria para celebrar que ya tienen tantos años de conocerse y que ya estaban todos en el bachillerato o en la superior, ¿verdad? Tú solito llegas al convencimiento de que no era conveniente asistir a ese tipo de fiestas ahorita por la sana distancia, por la falta de ventilación, ¿verdad? Por esta cuestión de las aglomeraciones. Nadie te lo prohibió. Tú solito dijiste, no voy a ir porque no es conveniente, ¿sí? Porque a lo mejor hasta me contagio, regreso a casa y todavía no aplican las vacunas o va una sola dosis y entonces yo puedo contagiar, aunque yo no me enferme, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la ética y la moral, ¿sí? La ética, repito, surge del propio convencimiento del individuo, la moral es una imposición de cualquier tipo, ¿eh? Y de cualquier instancia, desde las iglesias, las policías, ¿sí? El comité de vecinos, uh-huh, el comité de obras para edificar la iglesia, uh-huh, de la televisión, ¿sí? Es que en La Rosa de Guadalupe vi que eso no era correcto, etcétera, como dice el dicho tampoco, ¿sí? O en la telenovela, lo que caigan las mujeres, no, eso ya no existe, ¿verdad? Ya hace mucho que no veo telenovelas, pero bueno, entonces los medios de comunicación, ¿verdad? En el internet vi esto en el en el Facebook, vi que esto debería ser de esa manera, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que tiene la moral. O sea, en la ética te dicen cuáles son los diferentes comportamientos, pero no te dicen, oye, vete por este lado, güey. No, vete por este otro. Vete por la derecha. No, vete por la izquierda. No. Te dicen, mira, si te vas por la derecha, pasa esto. Pasa esto. Tú decides. Uh-huh. Tú decides. Uh-huh. Entonces, en la ética puede uno escoger y equivocarse. Uh-huh. En la moral no. En la moral te dicen, tú tienes que hacer esto, cabrón. Y si no te vas por este lado, entonces ya tienes falta, cabrón. Así, pero que a veces son más duras, ¿eh? ¿Sabes qué? No te dejo utilizar los videojuegos una semana. No, dame otra cosa, pero eso no me castigues. ¿Sabes qué? Que no te voy a comprar el último grito de la moda de los celulares, es porque no hiciste esto.
No, no, oye, pero pasé todas las materias. Pues sí, pero no hiciste esto, se te dijo. Entonces, sí que no sanciones que te hacen de diferente tipo. ¿Sabes que no vas a salir a fiestas? 2 semanas. Oye, no, no, una semana nomás, porque para la otra tengo una pachanga, mi novia cumple años y todo. No, son 2 semanas, mi chavo. Así que, punto. Son sanciones. La ética no te pone castigos. Ujú. La ética, lo único que te dice es cuáles son los diferentes comportamientos y tú sabes por dónde le jalas, ¿no? La Biblia es la que te va a poner las sanciones. Papá, ni el maestro, ni el padrecito, ni el pastor, no, ¿sí? La vida. Y en la moral, sí, en la vida del papá, el padrecito, el policía, etcétera, ¿no? El cadenero del antro te va a poner ahí tus sanciones o te va a decir, mira, hasta aquí no se puede, y si no, no, o sea, entrale con una mochada y bueno, va para adentro, ¿no? Entonces, ese es el otro aspecto, ¿sí? Que va ligado con otro, ¿no? De que mientras la moral sí te impone castigos, sanciones, si te pone premios, ¿verdad? La moral también te pone premios. Si haces bien lo que el grupo te dice, uh-huh. En la ética no hay premios ni castigos, ¿no? Si te portas bien, no te van a poner una estrellita en la frente. Si te portas mal, pues no te van a aventar la chancla voladora, ¿no? No sé si todavía existe la chancla voladora, que es como que tiene como radar, ¿no? Que nunca falla. Bueno, entonces estas son las dos primeras grandes diferencias, ¿verdad? Que tiene la ética con la moral, ¿sí? Entonces, podemos decir que de estas dos se derivan muchas más. Por ejemplo, como es impuesta desde fuera, generalmente es impuesta por un grupo, por una colectividad, por una masa. En cambio, la ética es una cuestión individual. Cada individuo la va estableciendo y puede ser que dos individuos en situaciones iguales, ¿sí? Piensen que lo ético es diferente, ¿sí? Pero habrá circunstancias que definan eso, ¿no? O sea, lo ético es individual. Uh-huh. Es una reflexión individual. Mientras que la moral es una reflexión colectiva que se impone a los demás. Bien, entonces, estos son, les voy a armar bien esta parte, porque aquí vienen varios aspectos, pero no están claros, pero esta está muy buena, me la encontré por ahí. Dice ética contra moral, ¿no? Bueno, ni siquiera iniciar de traducirlo, pero viene, está la chava esta, ¿verdad? Tiene ahí sobre su escritorio, dice Código de Ética, volumen 1, volumen 2, volumen 3, ¿no? Y está ahí escribiendo algo sobre, supone que es la ética, y está reflexionando, ella solita. Uh-huh. Y del lado derecho de ella, vean ustedes, ahí está, te presentan 3 factores de la moral, ¿no? Está pues, un juez, el primero es un juez, la segunda es una militar y el tercero es un doctor. Uh-huh. Y arriba, como le pusieron, reglas mediante fuentes externas, ¿sí? Reglas impuestas por fuentes externas, ¿no? O sea, los doctores también nos imponen nuestras normas, ¿no? Los militares y los policías pues, también, y los jueces, no se diga, ¿no? Y del lado derecho dice, percepción individual de lo correcto y lo equivocado, ¿sí? Entonces, eh, vienen unas imágenes de strike, que es huelga en inglés, ¿sí? Y dice el letrero, eh, deben las uniones hacer huelga, ¿sí? Deben las uniones, o sea, los sindicatos, en inglés unions es sindicato, deben los sindicatos hacer huelga en las noticias, ¿no? Entonces, ahí tú cómo lo definirías, ¿verdad? Tal vez el juez diría, no, es ilegal y merece una sanción. El militar diría, si hacen huelga, los meto a la cárcel, ¿no? El doctor, bueno, pues él tiene menos relación con las huelgas, al menos que sea una huelga de doctores o una marcha de doctores como las que vimos durante
las etapas más difíciles de la pandemia, ¿no? Pero entonces aquí la mujer está diciendo, yo tengo mi percepción propia, personal, individual, de si las huelgas son legales o ilegales, de si las huelgas son correctas o incorrectas. Entonces ahí se va recalcando las que habíamos platicado al inicio. Ejemplo, veamos otro ejemplo. En la clase de ética es verlo, así si ya le alcanzan a leer. Un poco. Ya más o menos, ¿no? Ahorita, bueno, lo vamos leyendo. Dice, en la clase de ética y salud, en la primera viñeta, el primer cuadrito, está, tiene un uniforme de entender de que es una doctora y dice, bueno, ya para terminar, veamos si les quedó claro el tema de hoy. Adrián, ¿podrías decirme cuál es la diferencia entre ética y moral? Y entonces Adrián contesta, sí, a lo que entendí, ética está más relacionada con los principios individuales, ¿sí? Y él mismo continúa, y moral son normas creadas por la misma sociedad que establece lo bueno y malo de la conducta de las personas, ¿sí? Entonces, un primer principio de lo que platicamos, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Esto más chiquito. Nos vamos a la siguiente. Bien, la doctora entonces replica y dice, así es, así, es tal y como dijo su compañero. Ética se refiere a los valores o principios que un individuo posee. Y la moral son todas esas normas o reglas establecidas por la sociedad. Y en la sociedad entra todo lo que dijimos, ¿no? La familia, que es lo más pequeño de la sociedad, el barrio, que es un conjunto de familias, componen un barrio, la alcaldía, un conjunto de barrios o de colonias, dan lugar a la alcaldía, la Ciudad de México, que el conjunto de alcaldías nos habla de la Ciudad de México, la República, que la Ciudad de México contra soberanos nos dan por resultado la República Mexicana, y así, todo esto es la sociedad, cualquier instancia de estas de la sociedad, y componen a la sociedad el ejército, la religión, la escuela, etcétera, etcétera. Y luego dice, ahora Dasha y Alex, que son los dos chavitos que están ahí junto con Adrián, ahora Dasha y Alex, ¿podrían darme ejemplos aplicados a la nutrición? La nutrición. Un ejemplo con ética y otro sin ética profesional. Y dice Dasha, sí, bueno, un nutriólogo con ética crea un plan alimenticio adecuado a la necesidad del paciente. Un nutriólogo con ética. Por otro lado, uno sin ética le daría una dieta cualquiera, sin importar lo que el paciente realmente necesita. Recibir dinero y que el paciente se vaya rápido, se fuera rápido. Vamos a ver las últimas dos viñetas. Bien, entonces, en esta, habla el que faltaba, que no me acuerdo cómo se llama, Alex. Bien, Alex dice, un ejemplo de no ética es recomendar fármacos milagrosos para adelgazar. Que aquí en México ya ve que eso sale ya a ciertas horas de la noche en la tele, ya no hay comerciales ni programas, y nos están pasando puros anuncios de productos milagrosos, fajas que te reducen la talla, quién sabe cuántas tallas en 2 semanas, ¿verdad? Test hechos con hierbas que te quitan la reumatitis, ¿verdad? O que te disminuyen la diabetes, ¿verdad? Etcétera, o que te ayudan a que se te recupere el hígado, el riñón. Ajá, esos son los fármacos, los productos milagros. Entonces, un ejemplo de no ética es recomendar fármacos milagrosos para adelgazar. Y un nutriólogo con ética siempre va a recomendar una alimentación equilibrada y actividad física, ¿sí? Y la doctora entonces dice, muy bien, entonces con esto cerramos el tema de hoy. Hasta mañana.
Mañana repasaremos lo que vimos hoy. Que tengan buena tarde y hasta mañana, profe, que tengan excelente tarde. Y hasta parece clase de profesor Valdés, porque siempre somos muy, muy propios, ¿no? Bien, esta es parte de la ética que decíamos, ¿no? Con los ejemplos creo que vamos aprendiendo más. Pero vamos a ver otra lámina que está muy chistosa. Bien, esta aquí me la encontré, ¿la alcanzan a ver? Si no, ahorita le subimos aquí. Yo sí. Si algunos ya la han de haber visto por ahí porque funciona en el internet. Se llama ética contra moral. ¿Quién engaña a quién? Ética o moral. Y entonces están dos cibernautas, dos facebookeros, ¿verdad? Y ya saben lo clásico cuando en el perfil, ¿no? Lo que ponemos. Bueno, yo no tengo Facebook. Ya voy a tener que buscarlo. Honestidad en internet, ¿no? Entonces, está leyendo el cuate del lado derecho lo que le puso la dama del lado izquierdo, que vean ustedes con sus babuchas de conejito, pero vean su aspecto físico, su edad, etcétera, ¿verdad? Entonces le está mandando un mensaje donde le dice que es modelo, ¿verdad? Y entonces el cuate dice, ¿eres modelo? ¡Qué bien! Yo soy atleta y también participo en carreras de lanchas. ¿Cuál es tu signo, no? Entonces, pues vemos también el aspecto físico del cuate del lado derecho, pues bueno, pero se debe haber pintado ahí como un Adonis, ¿verdad? Casi, casi como un metrosexual. Entonces, eso es algo que sucede muy a menudo en las redes sociales, ¿verdad? Que cada quien pues se pinta, a veces, tal vez sin querer, ¿verdad? Pero las más de las veces pues lo hace con una cierta intencionalidad, ¿no? Entonces, y luego a veces hasta operan cuestiones que pueden configurar delitos y en los que podemos estar en riesgo, como las famosas citas a ciegas, ¿no? Que es donde se dan estas cuestiones de que, no, pues que yo soy así y asado y aquí y acullá y no sé qué. Y luego cuando, si es que se concretan las citas ciegas, pues te vas dando cuenta que la realidad es muy diferente, ¿no? Y no se diga con otras páginas especializadas, ¿verdad? En armar parejas, ¿no? Desde las más sencillitas de, de que se hacen reuniones, ¿verdad? De solteros, viudos, divorciados, etcétera, ¿verdad? Hombres y mujeres, y de ahí la intención es ir armando parejas hasta la famosa Tinder, que también ahí se hacen muchas trampas, ¿no? Entonces, ¿quién engaña a quién, compañeros? Dice aquí, de acuerdo con la imagen, respondo a las siguientes preguntas. ¿Quién engaña a quién? ¿Quién engaña a quién? Los dos. Pues ambos se Los dos. engañan, ¿no? Ambos, ¿no? Sí, entonces los dos se engañan, pero a la vez tal vez puede haber ahí un mutuo autoengaño también. Si se la cree uno mismo, ¿verdad? Se la cree. Uno tiene tales características. Tal vez en lo físico es más complicado, pero en los otros aspectos psicológicos es que yo soy muy agradable, soy muy simpático, soy muy risueño, mi carácter es muy bonito, etcétera, ¿no? Pero realmente a lo mejor no es nada de eso, ¿no? Pero sí hay engaño. Ahora, este engaño ya, sería ético, moral. Aquí, engañar a alguien es un problema ético o moral. Es de los dos. Ajá, a ver, esa respuesta me gustó. A ver, ¿quién la hizo? ¿Quién hizo esa Yo, respuesta? profesor. ¿Quién es? A ver, deja, es que no veo. Aranda, ¿sí? Exacto. Bien, Sí, entonces, a sí. ver, Aranda, me gustaría, ¿cuál es su nombre, Aranda? Israel. Israel, ok. A ver, Israel, me gustó esa respuesta. Es ético y es moral. No, susténtalo.
Pues es de los dos, ya que estamos, como usted lo mencionó, la moralidad se encarga de las reglas sociales, ¿no? Entonces, prácticamente una regla social podría ser el estándar de belleza que se maneja, y más bien no estándar de belleza, más bien plantearlo como cuando sí es una persona que valga la pena. En este caso, en el caso lo postula como si fuera una persona atlética. Entonces, uno se hace pasar como si fuera una persona atlética y la otra como si fuera una modelo, que son ahí caería en la regla moral. Y en el aspecto ético sería que, pues, como usted lo acaba de mencionar, se la creen o se creen esas falsedades las cuales realmente no lo son. Entonces bailan o se empiezan a divagar dentro de su propia ética al creer que ciertas cosas están bien, pero realmente no es así. Bien, Israel. Muy bien, efectivamente, coincido. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre este punto? O le entro yo al comentario. Coincido, porque efectivamente, sí, hay estándares, hay estereotipos, ¿verdad? En algunos lugares, ¿verdad? El estereotipo y sí tiene que ver con el estereotipo de belleza, Israel, sí, efectivamente, porque es algo impuesto. No olvidemos cuáles son los principales motivos de enfermedades que antes no conocíamos, como la cuestión esa de la anorexia y ¿cómo se llama la otra? Sí, bulimia, ¿no? O sea, de que se van imponiendo, ¿verdad? Ciertos patrones estéticos y entonces, pues, o adquiriendo, porque en el caso mexicano los vamos adquiriendo, ¿eh? Porque toda la vida nuestro patrón estético era como de Botero, como el escultor y pintor colombiano, donde todos los personajes salen gorditos, ¿no? Entonces, nuestro patrón estético en México, pues era de gente llenita, ¿no? O sea, no vamos a decir gordito, porque vayan a decir que estamos discriminando, aunque nosotros creo que flaquito, gordito, chaparrito, pretito, morenito, esos son elementos con los que siempre jugamos sin intenciones de discriminar, simplemente lo hacemos por mera descripción. A veces, a veces no, pero el patrón estético, repito, gracias a los medios de comunicación de Estados Unidos y de Europa. España y tal vez Portugal. Viene siendo el mismo de acá. Italia, los gorditos, las gorditas, pues buenos, felices de la vida, en mal, ni discriminados, ni nada. En España no se diga, ¿eh? ¿Cómo comen los españoles? ¿Cómo comen los italianos? ¿Cómo comemos nosotros? Pues hoy queremos estar como la famosa modelo esa que estaba súper delgada, no, pues imposible, ¿no? Pero esos patrones los fuimos adquiriendo. No se han asentado del todo, ¿eh? Nos vale. Vemos al clásico mexicano que trae su playerita donde se le asoma la panza enseñando hasta el ombligo, ¿verdad? Y la mexicana también, y no se amedrentan, ni se sugestionan, ni nada de eso, ¿no? No se sienten mal. Todavía no se implanta, pero sí hay una tendencia, sobre todo en las clases medias acomodadas, a que el patrón estético tienda a la delgadez. De ahí para arriba. Y de las clases medias, hacia las clases pobres, todo, pues ahí el patrón sigue siendo el clásico, ¿no? De chaparro, prieto y barrigón, ¿no? Son tres factores que nos describen a los mexicanos ahí muy. Entonces sí hay esa fuerza desde afuera, porque la cuestión sobre todo en las adolescentes, que algunas dietas extenuantes y agotadoras, o incluso toman algunas cosas para vomitar, ¿verdad? Para no engordar, y luego caen en problemas más graves que ponen hasta en peligro su vida, ¿no? Pero lo hacen por la presión social. En este caso, ¿cuál es la presión social? La de sus amigas, de sus compañeras de la escuela.
¿verdad? Las de que están en las vecinas. Estás engordando, ¿no? Y no te ves bien así, ya no te queda la ropa. Mira, y entonces empieza ese rollo. Y luego los medios de comunicación, los comerciales de televisión, donde todas las personas, las mujeres que salen anunciando algo, pues son mujeres rubias, blancas, delgadas, estilizadas, etcétera, ¿no? Entonces, caray, a vender así, ¿no? Pues yo debería poner a las personas que venden cosas de comida, cosas de ropa, etcétera, pues morenitas. Bueno, ¿se acuerdan el escándalo que se hizo con que Bruta vendiendo con la mexicana que salió en la película Roma, con esta Yalitza? Ha sido elegida para la terna del Oscar. Hubo varios artistas, actrices también que decían, ¿cómo? Pues esa ni estudió, y además veanla cómo está toda prieta y fea, y vean qué nariz tiene, los ojotes y todo. Fue Pues una bueno, esa estupidez. estética, ¿cómo? Digo que fue una estupidez. Ajá, exactamente, ¿sí? Y bueno, pero esa es la estética, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos a los mayas, compañeros, los mayas se ponían una tablita en la frente y se la amarraban, se la apretaban para que no les creciera la frente. Entonces, ustedes ven las calaveras mayas, tienen la frente así, hundida, ¿no? Así. Todavía actuales, vemos que ese es un aspecto, rasgo físico característico de ellos, pero lo hacían porque era una costumbre. Hacen en África las mujeres jirafa, poniendo un collarcito y otro, y otro, y otro, pero claro, no seguidito, sino que lo van haciendo, ellos saben en qué tiempo, qué periodos, y esos anillitos que se van poniendo en el cuello, van haciendo que el cuello se vaya alargando, que llega el momento en que ya tiene un cuello súper larguísimo, ¿no? Y se supone que cada anillito que se van colocando es prestigio para la tribu. Uh-huh. Claro, si se quitan los anillitos, de que la cabeza, ¡pum!, no tienen la fuerza, ¿no? O los otros, fíjense lo curioso, los de Papúa, que se van poniendo se pone un pedazo de madera que tiene la característica que con el agua se va hinchando, se lo ponen en el paladar. Y entonces el labio inferior se les va hinchando. Otros se ponen en los oídos, ese tipo de maderas, y se van creciendo, ¿sí? Y nosotros, muchos jóvenes ya utilizan ese tipo de situaciones en los oídos, en la boca, bueno, los piercing que también ya usan ¿no? Ya iba a decir en la nariz, en la lengua, en el ombligo, bueno, hasta en las partes genitales ya las usan, ¿no? Entonces, pero todo eso es adquirido, ¿no? Porque no me digan que dicen, es que yo hago esto porque mis antepasados fueron los mexicas, y los mexicas se insertaban una espina de maguey en la nariz. No, sus referencias son otras, anglosajonas, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, los tatuajes, no se diga, sí, los mexicas también se tatuaban, pero de otra manera y con otra intencionalidad. Uh-huh. No estoy diciendo que esté en contra de eso, además sería algo antiético, porque el ponerse un tatuaje, y qué buen ejemplo, o el ponerse un piercing, pues individual, ¿sí? Porque puede ser al revés, ¿no? Que los padres influyan en los hijos para poner América. Uh-huh. Y desde chiquitos, desde que están pequeñines, ¿verdad? Los sacan del festival donde se pusieron, se vistieron, se disfrazaron en el festival de la primavera, se disfrazaron de pollitos, y saliendo les ponen la playera de la América, ¿no? Entonces le preguntas a un cuate, oye, ¿por qué le vas a la América? Porque mis papás le van a la América. ¿Por qué eres católico? Porque mis papás son católicos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí
interviene, ahí es donde se ve la presión. A veces no se observa, oye, tienes que ir a la América, ¿no? Si no, tienes que ser católico, ¿no? No, simplemente es por inercia, te empiezan a llevar a los juegos, te empiezan a comprar una banderita, te empiezan a comprar una camiseta y así sin quererlo ya al chico rato, pues ya andas votando por Morena, ¿no? Entonces es cosa de esa situación de la presión social, ¿no? Polanco, y se te ocurre decir que le vas a Morena, pues hasta te insultan y te bañan. Y si tú vas a Iztapalacra, ¿verdad? Bueno, a Iztapalapa, ¿verdad? Porque una de mis hijas vive ahí, en la frontera entre la Benito Juárez e Iztapalapa, en la, Sinatel, no, qué sé cómo se llama. Pero si vas a Iztapalapa y dices, no, pues yo voy a votar por el PAN, no, pues van a decir, no, pues, ¿sabes qué, Fifi? Vete allá a tu colonia, ¿no? Entonces, la presión social es importante. La presión social se manifiesta de diferente manera, desde la casa, desde la colonia, desde la escuela, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces ahí vamos. Con este ejemplo está bien. Lo que decía Israel es muy, muy claro. Uh-huh. Sí hay una presión social, tal vez muy disimulada, pero la otra cuestión es que éticamente, de entrada, pues sí, o sea, ¿cómo podríamos decirlo? Descubren en internet que tú estás mintiendo, que no eres ni tan atleta, ni tan metrosexual, ni tan galán, ni tienes ojos azules, ni tienes nariz estilizada, ¿verdad? Ni tus dientes parecen perlas, ¿verdad? Ni tu boca es pequeña, ajá, ni tus bíceps son tan poderosos, ¿verdad? Ni tus glúteos son tan pronunciados, ¿verdad? Porque ahora también es una moda que el hombre debe tener glúteos pronunciados, ¿verdad? O nalgas agudas, ¿verdad? Entonces, que todo esto viene de cuestión genética. Algún día platicaremos por qué las nalgas o los glúteos son importantes al momento de escoger pareja para el efecto de la supervivencia del hombre. O sea, es algo inconsciente, ni siquiera nos damos cuenta. Y dice, ese es un pervertido. No, es que está haciendo el grito del cavernícola por la supervivencia. Claro, platicaremos con detalle, ¿no? Pero es importante los senos, ¿verdad? Y los glúteos son importantísimos al momento de escoger pareja, no por ser pervertidos ni libidinosos, sino porque uno busca preservar la especie. Un hombre con buenos glúteos quiere decir que tiene mucha fuerza ahí al momento de procrear. Una mujer con glúteos y senos quiere decir que va a cargar al niño sin bronca y que lo va a, ¿no? Entonces vamos a seguir procreándonos como especie. Eso sí, es el grito que el hombre es perverso ni libidinoso. O la mujer también, porque la mujer, ahora al hombre cuando ve que tiene glúteos pronunciados, ¡pum! Cuando los ve de stripper, sale el grito del instinto también, ¿no? Pero bueno, es la presión de estos cuates, pero también es la ética, porque ellos, nadie le está diciendo, oye, si te cachamos en internet, en Facebook, que tú te estás describiendo de esta manera y de esta manera, pues no te podemos castigar. Todavía para eso, ¿eh? Cosas que se quieren implementar. Pero no hay una ley todavía de si tú mientes en Facebook. Ajá. Entonces, salvo que te involucren en cuestiones de secuestros, trata de niños, etcétera, ¿no? Porque a los chavitos también así se las pintan, ¿eh? Establecen contacto con ellos, dicen, te invito a una partida de Fortnite, ¿verdad? O de Minecraft, y entonces pues ya se contactan y resulta que supuestamente están hablando entre dos niños de la misma edad, de 9, de 10, de 11, y resulta que no, era un cuate ya adulto que estaba cuenteando al chavito para invitarlo después de manera presencial, y entonces ahí es donde muestran, los hacen posar para fotos, etcétera, ¿no? Entonces eso, cuando en ese sentido sí te pueden castigar, pero si lo hiciste inocentemente para conseguir novia
o novio, pues hiciste tu mejor esfuerzo, lástima, ¿no? Ahí, gracias por participar, ¿verdad? Pero éticamente sí, si tú supieras lo que es ética, tú no harías eso. Lo que harías sería, mira, yo soy así, la neta del planeta, soy así. Soy panzón, soy moreno, tengo las orejas como de los pitufos, y tú te describirías, ¿no? Si fueras éticamente responsable, ¿no? Pero no, lógicamente tratamos de defender las cosas que nos desagradan, las olvidamos rápido. Bueno, no las olvidamos, subconsciente. Y de repente pasa algo, ¡pum! Se nos aparecen, ¡qué óvole! Están totalmente ahí del tapete como la basura, no queremos barrer, chin, chin, lo aventamos allá abajo de algo, no lo escondemos, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es un buen ejemplo de la cuestión de la diferenciación entre la ética y la moral. Pero vamos a ver algunos otros y vamos a ver algunos ejercicios de la ética. Pero necesitamos avanzar un poco más en la teoría de la ética. Con esto de la diferencia entre la ética y moral, vamos a tenerla. Y en la siguiente sesión, porque ustedes ya investigaron sobre esto de las diferencias entre ética y moral. No, profe, no nos ha dicho nada. No. ¿Sobre qué, profe? Bueno, la diferencia entre ética y moral. Esto es lo siguiente. En esta sesión yo voy a traer ya previamente ya la diferencia sobre ética y moral más o menos ya y con las intervenciones que tenemos, lo que dijo también, creo que hay más o menos queda, ya con las diapositivas va a quedar, pero sí me gustaría que viéramos cuál es la diferencia entre ética y derecho. Ética y derecho. Y ética y religión. Esas dos cosas nada más. En la próxima sesión vamos a concluir eso de moral, la diferencia entre ética y moral. Nos faltaron algunos puntitos. Hay otro punto que dice que la ética es universal, es local, podríamos decirlo. O sea, la moral cambia, no es la misma moral aquí de la Ciudad de México que la moral de Chiapas o de Guerrero, ¿verdad? Venden a sus hijas por cerveza o de refresco, ¿no? A determinada edad, o del pueblo de Tlaxcala, ¿verdad? A donde todos los jóvenes, los adolescentes, los educan para ser padrotes. Es el pueblo de los padrotes desde que están los mismos papás, los tíos, les dan clases de padrotismo, ¿no? Para que después ya cuando sean ya jóvenes salgan a los pueblos que están cercanos a engañar a las jovencitas, que sean sus novias, etcétera. Se las llevan al pueblo de Tlaxcala. Les voy a traer la información completa en la próxima, y luego ahí las prostituyen. Desde cómo ser padrotes, cómo hablarle a las chicas, cómo vestir, que deben bailar bien porque el baile es fundamental para conquistar a una chica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo normal en ese pueblo. Es más, quien destaca en eso, perfecto. Como el narco en algunos pueblos no es inmoral. Sí, en Sinaloa, en varios ciudades de Sinaloa, pues es no solo de lo más normal, sino que felicitan a la gente. Hacen regalos. Ahorita pasó el cártel Jalisco Nueva Generación, a las mamás les llevó despensas, les llevó planchas, les llevó electrodomésticos de los narcos, y salen las noticias con las mamás echándoles porras. Gracias, chiquitibura, a mi mamá y todo. El mencho, ra. No, pues, sensacional, ¿no?
Entonces, pues, cambia de lugar a lugar, cambia la moral, pero la ética no. China es lo mismo, ¿sí? Tiene sus pequeñas variantes, claro, por ejemplo, en Arabia, en algunos lugares de Arabia, a los rateros les agarran y pum, les cercenan las manos, se las mochan, ¿no? Aquí no lo podríamos hacer porque sería un país de mancos. Pues, luego, no, ¿quién trabajaría? ¿No? Entonces, son situaciones que van cambiando, pero en la ética, robar es robar. Y esta China que dice que se le llama la regla de oro, de no hagas a otro lo que no desees que te hagan a ti, ¿sí? Los griegos también lo dijeron. Uh-huh. Benito Juárez lo copió. No hagas a otro lo que no desees que te hagan a ti. Con eso no necesitas ni decálogos o los 10 mandamientos, no necesitas regla, no necesitas normas morales, con que interiorizaras eso, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, entonces vamos a continuar con esto, todo el cuadro, ¿verdad? De lo que es la ética y de cómo si fuéramos un país ético, de tantas reglamentaciones, de tantas policías, de tanto ejército, de tantos sacerdotes. La religión surgió por eso, porque la gente decían que era mala por naturaleza, entonces que había haber algo que la frenara. Y en un principio la religión no tenía imágenes. No hacen caso porque no ven nada. Entonces por eso inventaron también al diablo, porque el diablo no viene en la Biblia. De un demonio mesopotámico que salió, por cierto, en la película El Exorcista, ¿verdad? Que tiene cuernos, tiene cola y tiene pezuñas, o sea, el diablo. ¿Sí? En la Biblia se habla del ángel, puso al brinco y quiso destronar a Dios y entonces lo agarraron, sáquese de aquí y pum, lo expulsaron, ¿no? Ese sería el equivalente al diablo, el ángel que quiso desafiar a Dios. No existe el diablo, mucho menos el infierno. Parece. Bueno, el infierno, así como nos lo pintan, con llamas y la gente encadenada y quemándole los pies y llorando y gritando. La novela de Dante, ¿no? Todos los. Que Dante es muy listo. Y entonces, esta del infierno, el infierno de Dante, bueno, ¿cómo se llama? La Divina Comedia, ¿verdad? A todos los que ponen el infierno son a todos los ricos, a los curas, a los políticos, son a los que ponen el infierno, no aparecen los pobres ahí. Entonces, eso todo va en colación con la cuestión esta de la ética, ¿no? Porque la ética, nosotros a donde queremos que lleguen, ¿verdad? Es a juntarlo ya con la responsabilidad social que ya tenemos que empezar a verlo, yo creo, la semana que viene, porque la ética nos tiene que desembocar en algo que ahorita está vigente, compañeros, en ética como profesionistas, como futuros profesionistas. Uh-huh. Y ustedes que sí son de ingeniería ferroviaria, ¿no? No, profe. Informática, profe. Ingeniería informática. Ah, de informática, bueno. Ah, bueno, también funciona. Es que con ingeniería ferroviaria iba a funcionar mi ejemplo, pero como anillo al dedo, como dice el clásico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, pero se dan todos los acontecimientos, porque ustedes como informáticos pueden ir creando softwares utilizados o mal utilizados. Por ejemplo, pueden crear un software en el que a través de que las personas entren a tal página, pues les saquemos todos sus datos, ¿no? Como ya se hizo hace poco. Pueden decir que eso está bien, ¿verdad? Pueden decir que eso no es inmoral, pero puede ser no ético. O pueden hacer un software a través del cual se faciliten las clases en línea, que es moral y ético, ¿no? El ejemplo de
sí están ustedes informados de lo que sucedió, rápidamente lo comento, con lo del el metro de Tláhuac, la línea dorada, que cómo las vías, el puente, y cayó el tren ahí. Y bueno, todo apunta a dos aspectos, ¿verdad? O sea, defectos de construcción, ¿por qué? Por malos materiales, ¿sí? Materiales de más baja calidad para ahorrarse el dinero que se lo embolsan. O puede ser falta de mantenimiento, que también no es ético, porque si tú no le das mantenimiento a tu coche, pues al rato anda fallando y te sale más caro, ¿no? Igual en el metro, que es dinero de nosotros, no le dan mantenimiento a nosotros. A nosotros, porque ahorita fue la gente de Tláhuac que a lo mejor dicen, está re lejos. Además, eso creo que ni es de la ciudad, creo que es un pueblo, ¿sí? Pero es una alcaldía de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero bien puede pasar en Pantitlán. Ya ahorita salieron las fotos de cómo están las fallas. El de Congreso de la Unión, en Pantitlán. ¿En cuál otro? Es son elevados. Los elevados, hay riesgo de que pueda suceder esto. ¿Es necesario que vayamos en el metro, compañeros? A lo mejor vamos en nuestro carrito acá, a un lado, y bolas, nos cae el tren desde arriba. Entonces, la ética es importante en todas las acciones de la vida. Es ético decirle a mamá y a papá, es que voy a hacer una tarea con unos amigos, entonces te regreso hasta las 10 y que te vayas al cine. Piadosa. Bueno, ahorita no hay necesidad de hacerlo porque casi no tenemos que salir. Bueno, pero vamos a seguir abonando eso. Entonces, vamos a comentar en la siguiente sesión. Ustedes deben recabar la información, enviarla con Erika y con Abraham en el documento de trabajo de Word, Dos puntos fundamentales, nada más. Diferencias entre ética y derecho. Entre ética y religión. Solo eso. Tienen ustedes que buscar la información tal y como la encuentren, así meten en el documento, y ese documento de trabajo lo envían con la compañera Erika y el compañero Abraham, ¿sí? Los monitores de nuestro grupo, y ellos me van a hacer favor de juntarle una carpeta, enviármelo, y van a tomar registro de quiénes entregan y quiénes no. Y ustedes se quedan con una copia, obviamente, del documento de trabajo, porque con ese van a participar en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Bien, Sí, profesor. tomamos la... Bien, de acuerdo. Ya tomamos. Sí, profesor. Bien. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, si no tienen inconvenientes, son las 9 de la noche y a lo mejor tienen otra clase, pues nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención y estamos aquí en la próxima semana. Gracias, nos vemos, Mario Frías. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta Hasta luego, luego. profe. Gracias. Buenas noches, hasta luego, profesor. Órale, Alex. Dale, profe. Él anda Pues por una acá. pregunta.